Una palabra que tiene el poder de Dios para enseñarnos a vivir en cualquier circunstancia que nos toque atravesar en la vida. No solamente nuestra nación, sino el mundo entero está atravesando por una situación complicada. Y en medio de todo esto, cuando uno busca a Dios, Él se deja encontrar. ¿Cuánto creen eso? Vamos a abrir la palabra ahí en Filipenses capítulo 4. La carta de Pablo a los Filipenses capítulo 4, vamos a leer del versículo 10 al versículo 20. Y dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y ahora este tan conocido versículo en el mundo cristiano: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido a Epafrodito, Epafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A veces la frase todo lo puedo en Cristo que me fortalece la citamos en un contexto diferente al que Pablo lo usó. Por eso, al mirar esto aquí hoy un poco de cerca, entendemos que Pablo lo usó para enseñarle a estos creyentes en Filipos que él había aprendido a estar satisfecho en cualquier situación que le había tocado vivir. Es en ese contexto de satisfacción y de contentamiento, es en ese contexto de atravesar por diferentes experiencias en la vida, donde Pablo confiesa con todo su corazón: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La frase he aprendido a estar satisfecho, que usan algunas versiones, otras versiones lo traducen diciendo he aprendido a contentarme con lo que tengo. Yo estuve revisando un poco la palabra y los filósofos griegos usaban el término para hablar de autosuficiencia. Es decir, yo tengo todo lo que necesito, no dependo de nadie. Hoy en día en nuestra mente occidental, a veces cuando escuchamos la palabra contentamiento, suena como si me he resignado a algo, como, bueno, si ya me tocó hacer esto, ¿qué voy a hacer? Tengo que contentarme.
Ninguno de esos dos usos es el que le da a Pablo. Pablo usa la palabra para decir, mi contentamiento es que he aprendido a vivir con satisfacción, con gozo, con alegría, con ánimo de vida en cualquier situación que Dios ha determinado que yo he tenido que pasar. Esto es lo que significa para Pablo el contentamiento. No es una actitud pesimista que dice, bueno, me tocó esta tragedia, ¿qué voy a hacer? Esta es mi cruz. No. Lo que Pablo está diciendo aquí es, yo he aprendido a estar satisfecho en cada situación, de modo que ninguna de ellas me ha podido sacar del rumbo. He aprendido a confiar en Dios y a estar tan satisfecho con lo que me toca, que no hay ningún tipo de situación que me pueda sacar a mí del camino de justicia para el cual me he decidido. Contentamiento para Pablo es, yo sé en quién he creído, de modo que mi gozo, mi alegría de vivir, mi determinación de seguir adelante no depende de si tengo o de si no tengo, si me falta o si me sobra. Y esta actitud de su corazón, esta convicción, le otorgó a Pablo la capacidad, y él pone aquí ejemplos. Yo sé lo que es estar en abundancia, he tenido abundancia. Y yo también sé lo que es pobreza. He pasado por situaciones donde no tenía nada. Pero ¿sabes qué? Ninguna de las dos me pudo sacar del camino. También dijo, yo sé lo que es tener de sobra. Y yo sé lo que es tener escasez, que falte. Pero ¿sabes qué? Ninguna de ellas me ha podido sacar de ese camino. Podemos decir nosotros eso hoy. O cuando la cosa se pone difícil en esta Europa tan cómoda y tan próspera, nuestra fe empieza a tambalearse. ¿Cuántos ejemplos hemos visto de hermanos y hermanas que vienen de países pobres y cuando llegan a la abundancia de aquí, se apaga su fe? ¿O cuánto hemos visto que salen de aquí con la disposición de trabajar allá en lugares pobres, pero cuando ven la escasez dicen, esto no es para mí, regreso a casa? Pero Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en cualquier situación. Qué diferente a algunos apóstoles hoy que solamente dicen que están en bendición cuando tienen mucho y se atreven a decir que los pobres no pueden compartir bendición. Qué diferencia. Y en este contexto es donde Pablo dice, yo, atravesando por toda situación, puedo decirte algo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es ahí donde viene esa declaración. Para poder llegar ahí, hay que atravesar por diferentes situaciones. No estoy diciendo de que nosotros tenemos que buscar pobreza o que tenemos que buscar riqueza. Lo que estoy diciendo es que nuestro corazón tiene que estar preparado para atravesar cualquier situación por la que el soberano Dios y Padre determine que tenemos que atravesar. Sin que nos roben el gozo, sin que nos roben el fuego de servir al Señor, sin que nos roben la disposición de servir en el Evangelio. Y cuando tú y yo tomamos esa determinación, entonces podemos decir lo mismo que Pablo dijo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y no solamente la pobreza puede ser un tropiezo, la abundancia también es un tropiezo a veces.
cuánto han sido prosperados y prosperaron tanto que se fueron detrás de la mantención de la prosperidad y se olvidaron de la fuente de verdadera prosperidad. Pablo dijo, cualquier situación, yo he aprendido a estar contento. ¿Cómo lograr prepararnos para esos tiempos? ¿Cuántos están dispuestos para aprender un poquito hoy? ¿Cómo lograr prepararnos? Yo voy a dar unas cosas prácticas. Como siempre es el esfuerzo de dar cosas prácticas que podamos aplicar. ¿Cómo preparar nuestros corazones para llegar a ese momento? Vamos a aprender de lo que dice Pablo aquí en el texto. En primer lugar, para poder decir eso, el corazón tiene que estar anclado en Jesucristo. Pablo confesó que la fuente de la cual él tomaba fuerzas para seguir adelante, aún en situaciones difíciles, no era su inteligencia, no eran sus amigos, sino era ¿quién? Cristo. Aún él le dice a los filipenses, yo sé que ustedes me han ayudado, pero no crean que les estoy escribiendo porque necesito que me sigan ayudando. Le estoy escribiendo para añadir crédito a vuestra cuenta, porque yo no tengo problema, porque a mí me fortalece Cristo. Él le dijo, cuando yo salí, las iglesias no quisieron participar conmigo, ustedes sí. Pero si ustedes no hubieran participado, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dice, me alegró mucho que ustedes vuelvan a participar ayudándome. Pero sepan que si no me ayudan, en Dios tengo yo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hacen bien en ayudarme para vuestro propio bien. Porque a mí, Cristo me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la fuente es estar anclado en Cristo. Es entender que cuando Dios da una visión, Él también suple la provisión para que se cumpla. A veces la situación se pone apretada y el tiempo apremia. Y uno dice, ¿qué voy a hacer? Porque no está el recurso. Y cuando menos te lo esperas, Dios manda el recurso. De una manera que ni te lo imaginaste. Ustedes saben que yo tomé con mi familia una decisión el año pasado para levantar un proyecto de discipulado. Y llegó COVID sin que yo lo invitara y detuvo todo. Pero ¿sabes qué? Cuando la cosa estaba más difícil, Dios abrió una puerta y me está dando provisión. De modo que en mi casa no falta. Y una y otra vez han sido muchos de ustedes los que han sido instrumentos de Dios para suplir. Porque Dios siempre provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Pero para entender y para vivir eso, el corazón tiene que estar anclado en Cristo Jesús. La palabra que Pablo usa aquí para decir yo todo lo puedo, no es la clásica palabra de poder que, por ejemplo, serán bautizados con el poder del Espíritu Santo. No es esa palabra, sino es otra palabra que significa en Cristo. Yo se lo voy a parafrasear de los significados. En Cristo yo tengo todos los recursos que me hacen falta para prevalecer en toda situación. Eso es lo que estaba diciendo Pablo. Eso es lo que quiso decir cuando escribió yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo en Cristo tengo todos los recursos que necesito. Tanto los recursos materiales cuando ando en escasez, como los recursos morales y del corazón cuando tengo mucho. Porque mucha abundancia sin un corazón recto desvía del camino. Tanto una cosa como la otra, Pablo decía, Cristo es mi provisión. ¿Podemos decir amén a eso? Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 5.
Vamos a ir ahí al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 13. Miren esta promesa, qué linda. Vamos a leer versículos 5 y versículo 6. Dice así: manténganse libres del amor al dinero y conténtense, otra vez la misma palabra, conténtense con lo que tienen. Y ahora dice el autor, ¿por qué? Porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer un simple mortal. Esta es la convicción, la primera que se necesita. Mi confianza está en Dios. Mi esperanza está en Dios. Dios usa a los mensajeros que quiera. Dios usa las puertas de la provisión que quiera, pero viene de Él. Amén. Dependo de Él. Segunda característica. Ser agradecidos. ¿De qué manera nos ayuda a ser agradecidos? ¿Cómo es que la gratitud nos ayuda a atravesar por situaciones difíciles y nos ayuda a mantener el buen rumbo cuando estamos en abundancia? Si en lugar de buscar las dificultades, si en lugar de concentrarnos en las limitaciones, si en lugar de buscar lo que aún no tenemos, invirtiésemos la misma energía en encontrar motivos por los cuales dar gracias, nuestros corazones jamás perderían la alegría. Si en lugar de compararnos con los que tienen más que nosotros, nos comparásemos con los que tienen menos, nuestro corazón siempre encontraría motivos suficientes para estar agradecido. Ser agradecido, mire esta definición sencilla. Ustedes saben que a mí me gusta hacer las cosas claras, pero lo más sencilla posible. Sin aguar en café, que sepa café, pero sencillo. Ser agradecido es responder favorablemente al trabajo o al esfuerzo que se ha invertido en nosotros. Repito, ser agradecido es responder favorablemente al trabajo o al esfuerzo que se ha realizado, que se nos ha dedicado. Y yo pregunto, ¿logramos ver el esfuerzo que está detrás de aquellos que nos ayudan? ¿Logramos ver el esfuerzo que está detrás de la atención que Dios nos muestra? Cuando interactuamos con otros seres humanos, con otras personas, ¿logramos ver lo que hacen a favor nuestro o solamente descubrimos rápidamente lo que hacen mal o lo que no han hecho? Saben que a veces damos por sentado por una obligación de que la gente tiene que ayudar. Y nos olvidamos que tenemos nosotros también la misma obligación de ayudar primero. Todo eso lo puede eliminar si nuestro corazón aprende a ser agradecido. Agradecido seré cuando entiendo que para estar aquí donde estoy, mucha gente y sobre todo Dios ha invertido un esfuerzo para que estemos aquí. Seremos agradecidos
cuando no solamente meditamos en las oraciones que aún Dios no nos ha contestado y nos ponemos a meditar en aquellas que ya nos ha contestado. Cuando logramos encontrar que hay cosas que Dios nos ha dado que nosotros ni siquiera la habíamos pedido. Cuando logramos encontrar que Dios nos ha protegido de cosas que nosotros ni siquiera sabíamos que nos iban a pasar. El corazón que es agradecido siempre va a encontrar un motivo, porque cuando agradece se alegra. ¿Y sabes qué? A veces las personas que nos ayudan, lo que más alegra su corazón es cuando nosotros le agradecemos, no cuando le devolvemos el favor. Ser agradecidos. Pablo le dijo a los filipenses, les escribió: me alegré muchísimo cuando encontraron la oportunidad para ayudarme nuevamente. Pablo no escribió: bueno, ya era hora que mandaran algo, hace rato que no mandaban ninguna ofrenda, y eso que dijeron que se iban a comprometer con mi apostolado. Pablo no les recriminó, ninguna iglesia colaboró, y ustedes que estaban colaborando dejaron de colaborar también. No, ¿qué dijo Pablo? Me alegró muchísimo cuando llegó ese hermano con ese nombre tan bonito, Epafrodito, con la ofrenda. Me alegré muchísimo, porque lo que me mandaron no solamente suple para mi necesidad, sino me quedó de sobra. Y les escribo, no para recordarles que me manden la ofrenda, sino les escribo para añadir crédito a vuestra cuenta. Les escribo para que sepan que estoy agradecido. Un corazón agradecido sabe atravesar por cualquier situación. Un corazón agradecido sabe que nuestro Padre conoce lo que necesitamos antes que se lo pidamos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y tercera característica: participemos junto a otros en sus tribulaciones. Poner el corazón en Cristo, ser agradecido y participar con otro que esté pasando por una situación difícil. Participar con otro que esté pasando por una escasez. Participar con otro que esté pasando por una limitación. Eso nos ayuda. ¿Saben por qué? Porque cuando ayudamos a otro en sus tribulaciones, estamos sembrando una semilla que dará su fruto cuando a mí me toque pasar por la tribulación. Pero para participar en la tribulación de otro hay que aprender primeramente a levantar la vista para encontrar la necesidad de otro. Hay que aprender a mirar más allá de lo mío. Solamente así encontraremos a otro que está pasando por tribulación. Si usted analiza las limitaciones por las que estamos y solamente se concentra en la comodidad que hemos tenido hasta ahora, pues el grito de lamento y de protesta se va a levantar en su corazón. Pero si usted logra alzar la vista y logra ver que hay gente en la India, por ejemplo, que hoy nos llegó el reporte, que como estaban en el lockdown y no podían salir a trabajar porque trabajan diariamente, y como no podían salir a trabajar, se suicidaron porque no aguantaron ver a su familia con hambre. Si nosotros lográsemos levantar la vista y ver lo que está pasando en Camerún, que nos informaron que los rebeldes están aprovechando esta situación para hacerle presión al gobierno y están yendo a las escuelas, a los niños, le dan golpes, los filman en vídeo, los envían desnudos corriendo para la calle y los filman y después lo ponen en las redes. Si lográsemos ver eso, entonces le dijéramos: Dios, esta máscara no es nada.
qué bueno, te damos gracias que aún podemos reunirnos. Pero para participar en la tribulación de otro hay que alzar la vista. Hay que lograr ver que hay otro que está pasando por una situación peor que la mía. Y esa actitud nos da la capacidad del momento cuando nosotros tengamos que atravesar una situación difícil, estar conscientes de que la misma manera que Dios me usó a mí para ayudar a otro, Dios va a usar en ese momento a otro para ayudarme a mí. ¿De dónde sacó Pablo esa idea de añadir crédito a cuenta de los filipenses? Mire lo que dice el Salmo 41, versículos del 1 al 3. Pablo conocía la promesa de Dios. Salmo 41, versículo del 1 al 3. Miren lo que dice este salmo. Bienaventurado el que se preocupa del pobre. Bienaventurado el que se ocupa del pobre. En el día malo lo librará Jehová, y Jehová lo guardará y le dará vida para que sea feliz en la tierra. No lo entregará a la voluntad de sus enemigos, y Jehová lo sustentará en el lecho del dolor. En su enfermedad tú transformarás su postración. ¿Cuántos confían en esa promesa de Dios? Pero ¿cómo empieza? Bienaventurado, ¿quién? El que se preocupa del pobre. Bienaventurado el que tiene ojos para ver la necesidad de otro. Porque cuando la suple, está sembrando una semilla. Está sembrando una semilla que Dios prometió que le iba a dar fruto cuando él pase por una situación similar. Entonces, amados, entrenemos desde ya nuestros corazones en estas virtudes, en estas actitudes. No dejemos de confiar que en Cristo Dios ha provisto todo lo que necesitamos para atravesar por cualquier situación. Entrenemos nuestros corazones para que aprendan a ser agradecidos. Y tenemos que entrenarlo. Porque la naturaleza humana no es agradecida. Si tú analizas a los niños desde pequeños, a pedir nadie los enseña. Pero a agradecer hay que estar una y otra vez. ¿Qué se dice? ¿Qué palabra falta? Para pedir nadie los entrenó. Pero para agradecer pasa años hasta que ellos de sí mismos aprenden a dar gracias. Y afirmemos nuestro corazón en la actitud de levantar la vista para suplir las necesidades de otros. En estos tiempos, amados, que estamos atravesando, la humanidad entera, como está escrito en el libro del Apocalipsis, cuando Jesús le manda un mensaje a una iglesia, le dice: como has sido fiel a mi palabra, yo te guardaré de la prueba que viene para probar al mundo entero. Y algo similar está pasando ahora. Esto que estamos pasando ahora es entrenamiento. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios por este entrenamiento? La estoy poniendo en complicación. Dale gracias a Dios por este entrenamiento, porque está ayudando a nuestros corazones a mirar la vida de una perspectiva diferente. En lugar de buscar problemas, seamos gente que provea soluciones. Quiero terminar leyendo en Primera de Pedro capítulo 5 y por favor, si nos podemos poner en pie, vamos a terminar con esto. Después vamos a orar. Primera carta de Pedro en el capítulo 5. Vamos a leer a partir del versículo 6 y hasta el versículo 11. Primera carta de Pedro, capítulo 5, a partir del versículo 6, dice así esta palabra:
Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la palabra para hoy, para nosotros. Estamos pasando por este periodo difícil, es un poco de tiempo. Aprendamos a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios y a confiar que Él nos levantará cuando sea tiempo. Entendamos que no somos los únicos que estamos pasando por esto, sino que hay otros hermanos en el mundo entero, que toda la humanidad está pasando por una situación difícil. Y nunca nos olvidemos que Dios mismo, no un ángel, no un querubín, sino Dios mismo, aquel que nos llamó a la gloria eterna en Cristo Jesús, Él mismo nos restaurará. Él mismo nos hará fuertes. Él mismo nos afirmará. Él mismo nos hará estables. Por lo tanto, a Él y solo a Él sea el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Todopoderoso. Gracias, Padre. Y Jehová, Dios nuestro, gracias por el privilegio de tener tus promesas a nuestro favor. Gracias por tu palabra que ilumina al ser humano para que aprenda a vivir en cualquier circunstancia. Gracias que en Cristo Jesús está la provisión, el poder, la fortaleza para atravesar cualquier situación. Gracias porque sabemos que tú estás en control. Gracias porque tenemos aún libertades que hay otros que ya no tienen. Gracias porque nos estás proveyendo conforme a tu riqueza gloriosa en Cristo Jesús. Y gracias por llamarnos la atención a levantar la mirada y entender que hay otros que están sufriendo más que nosotros. Señor, la bendición sea sobre este pueblo y sobre todo el mundo que invoca tu nombre. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová te mire con agrado para poner en ti su paz. Así invocamos su nombre para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Esta semana que la comenzamos con esta frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Shalom.